Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor, hermanos, porque el Señor nos concede estar aquí y un privilegio compartir la palabra de Dios en esta tarde. Le voy a invitar, hermanos, a que abra su Biblia en un pasaje muy conocido por nosotros, en Primera de Corintios, el capítulo 11. Vamos a estar leyendo ahí la palabra. En el versículo 23, hermanos, ya se dio cuenta, ¿verdad?, de qué es. Dice la palabra: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Vamos a orar. Padre maravilloso, gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es una verdad que siempre bendice nuestras vidas. Que esta tarde, Señor, tu palabra pueda llegar a nuestro corazón. Padre maravilloso, bendecir nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo, que como dice la palabra, podamos ser hacedores de ella y no solamente oidores. Gracias, Dios, porque tu palabra nos da vida. Gracias, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, obra y llega a nuestro corazón. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Fíjese que nosotros, como iglesia, como asambleas de Dios, tenemos dos sacramentos o dos ordenanzas divinas. Hay otros grupos religiosos que tienen otros sacramentos, nosotros nada más dos. El primero de ellos es, bueno, no el primero, sino uno de ellos es lo que es el bautismo en agua. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, el versículo 19, palabras de Jesús, por eso son ordenanzas divinas, sacramentos. Jesús les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es uno de los sacramentos u ordenanzas que nosotros tenemos. Y el otro, el segundo, es la cena del Señor. Dijo Jesucristo, está escrito ahí en Lucas el capítulo 22, el verso 19. Dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, ¿sí? Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y luego dice Jesús: haced esto en memoria de mí. Ahí están las ordenanzas divinas. Por eso creemos en esos dos sacramentos. La ordenanza o sacramento de la Santa Cena, o Cena del Señor, como también se le conoce, fue establecida por Jesús la noche antes de que Él fuera entregado. La noche antes de la celebración de la Pascua de los judíos. Usted recordará, a los discípulos le dicen: ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Y Jesús les da todas las instrucciones. Pero esa noche ellos celebran no la Pascua,
sino celebran la última cena con Jesús. Es un día antes, una noche antes o previa a la Pascua de los judíos. Se celebra esta última cena, como también se le conoce, o Santa Cena, unas horas antes de que Jesús sea entregado. Y fíjese que la Santa Cena, hermanos, tiene una importancia tan especial para los creyentes hoy en día, hermanos. Debe de tener una importancia vital en nuestra vida, especial, hermanos. Fíjese, porque conlleva, hermanos, esperanzas claras. Conlleva la oportunidad de ser ministrados por la presencia del Señor, de tener, hermanos, la bendición de como iglesia ser participantes de lo que dice la palabra, del nuevo pacto a través de Cristo Jesús. El pueblo judío celebraba, y muchos de los judíos siguen celebrando la Pascua, bajo las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel y que usted puede encontrar ahí en su Biblia, en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Cuando ellos todavía estaban en Egipto, ahí Dios empieza a darle las instrucciones cuando van a celebrar la primera vez la Pascua, que es a la salida de Egipto del pueblo de Israel. Ahí lo puede encontrar usted en el capítulo 12. Fíjese, con el paso del tiempo, y Dios les habla de que es un pacto lo que ellos hacen en la celebración de la Santa Cena, por el sacrificio que ellos tenían que hacer, las características que tenía que tener el animal que iba a ser sacrificado, todo lo que conllevaba el ritual de la Pascua. Y era muy especial para ellos, hermanos. Con el paso del tiempo ellos lo siguieron haciendo, y era especial porque tenía un significado maravilloso para ellos. Cada vez que ellos celebraban la Pascua, ellos recordaban que habían sido libertados de la esclavitud de Egipto, hermanos. La Pascua entonces era una fiesta para el pueblo de Israel, bajo el pacto que Dios había hecho con ellos. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios podemos encontrar en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, el versículo 6, que dice, hermanos, que nosotros gozamos de un mejor pacto, ¿sí? Con mejores promesas, un mejor pacto, dice la palabra, con mejores promesas. Nosotros no celebramos la Pascua, nosotros lo que celebramos es la cena del Señor. Y fíjese, hermano, la palabra de Dios en 1 Corintios, el capítulo 5, el verso 7, nos dice que nuestra Pascua es Cristo, porque Cristo fue ofrecido, hermanos, como un cordero en el sacrificio. Y celebramos entonces como cristianos, como pueblo de Dios, lo que el Señor estableció, que es la Santa Cena. ¿Y sabe qué, hermano? Lo tenemos que celebrar no como algo rutinario, no como pasar a este lugar y participar de la cena como pasamos a este lugar a traer nuestra ofrenda, sino lo tenemos que celebrar dándole la importancia que tiene. Y siempre, hermanos, como un recordatorio de que fue el sacrificio de Jesucristo lo que nos ha libertado a nosotros de la esclavitud del pecado. Amén. Entonces, eso debe de ser, hermanos. Fíjese, dijo Juan cuando vio a Jesucristo venir hacia él, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, la Biblia no nos indica cuántas veces o cuándo hay que celebrar la Santa Cena, no nos dice ni un mínimo ni un máximo de veces. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios sí nos dice que es algo que se debe de hacer constantemente. Y nosotros aquí como iglesia tenemos la bendición de que cada primer domingo de mes, hermanos, celebramos la Santa Cena. Fíjese, Jesucristo, hermanos,
antes de ir a la cruz del Calvario, se reunió con sus discípulos para celebrar una fiesta. Y esa noche, hermanos, en esa cena, en esa celebración, Él empleó el pan y empleó el vino para establecer, como leíamos ahorita, para establecer un nuevo pacto. Y el nuevo pacto, hermanos, está basado precisamente en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. En Mateo, en el capítulo 26 del libro de Mateo, nosotros podemos darnos cuenta, fíjese, dice la palabra: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, nosotros, hermanos, estamos en un nuevo pacto, ¿sí? Y con mejores promesas de parte del Señor. La sangre derramada, hermanos, por el Cordero de Dios es el nuevo pacto, y dice que es para perdón de los pecados. Y en este acto, hermanos, que participamos en la cena del Señor, en este sacramento, participamos simbólicamente, no literalmente, de la carne y de la sangre del Señor. Cuando el Señor dijo que esta era su carne, hermanos, era un símbolo de lo que Él iba a experimentar, porque Él sí lo sabía, los discípulos no, pero Él sí sabía lo que le esperaba, cómo su cuerpo, hermanos, iba a ser quebrado, iba a ser molido, iba a ser destrozado. Amén, cómo su sangre iba a ser derramada, hermanos, ¿sí? Y dice para el perdón de los pecados. Entonces, cuando nosotros participamos, es de una manera literal. No comemos ni el cuerpo ni la sangre de Cristo, sino comemos el pan, la harina que prepara nuestra hermana Vega, las galletitas y el jugo de uva, como un símbolo, hermanos, de lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Sí, la palabra del Señor, hermanos, cuando Jesucristo, ahí mismo en Mateo, cuando terminan de comer y de beber, Jesucristo les dice: desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con ustedes, dice, en el reino de mi Padre. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que ahí mismo estaba Cristo. No podía haberles dado su sangre a sus discípulos, ¿sí? Era el jugo. Por eso cuando termina dice: era el vino de uva. Por eso cuando termina dice: no volveremos a beber de este fruto de la vid hasta que lo bebamos de nuevo en el reino de mi Padre. O sea, no, en la copa no se convierte en la sangre de Cristo. Es un símbolo del significado tan precioso, tan trascendental que tiene en la vida del ser humano la sangre de Jesucristo. La palabra de Dios en Levítico, el capítulo 17, el verso 11, fíjese, dice que la vida de la carne en la sangre está. Sí, y dice: y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Hablando de los sacrificios que hacía el pueblo de Israel, hermanos, con los animales, decía: se tiene que derramar toda la sangre, ¿sí? Toda la vida del animal tiene que terminar ahí en ese altar del sacrificio para que sus pecados puedan ser perdonados. Así era como trabajó con el pueblo de Israel. Por eso Jesucristo, hermanos, es el Cordero de Dios, porque dio su vida, ¿sí? Su cuerpo mismo fue sacrificado, su sangre fue derramada para que nosotros, hermanos, pudiéramos ser limpios por la sangre preciosa de Cristo. La sangre derramada significa, hermanos, para nosotros el perdón de nuestros pecados. Por eso en esta tarde, hermanos, quiero compartir el tema: la importancia de la Santa Cena. No es algo de rutina: ay, es primer domingo, ahora toca Santa Cena. Sí, sino que sea algo constantemente, hermanos, que esté en nuestra vida y que podamos darle la importancia que tiene a la luz de la palabra la Santa Cena. Y le invito, hermanos, a que veamos por qué es importante la Santa Cena. Fíjese, número 1, porque Jesús
quiere que lo recordemos. Dice en el versículo 25, ahí ahorita que leíamos en Corintios el capítulo 11, dice, haced esto en memoria de mí. ¿Sí? O sea, acuérdense. Y déjeme decirle una cosa, que usted me va a dar la razón. El ser humano tiende a olvidarse, hermanos, a olvidar las bondades de Dios. A veces ya por la edad se nos olvidan todas las cosas, pero en general el ser humano tiende a olvidar las bondades de Dios. Incluso los jóvenes que tienen su memoria tan fresca. Dice Eclesiastés 12:1 cuando les habla a los jóvenes, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque dice, antes de que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque cuando se es joven se tiende a olvidar o a que tener en cuenta a Dios o las cosas de Dios. Pero la palabra dice, acuérdate, joven, acuérdate siempre de lo que dice el Señor y va a haber bendición para tu vida. Porque es cierto, tendemos a olvidarnos, hermanos, y más de las cosas de Dios. Por eso a mí me encanta, siempre lo comento con Salomón, cuando los bautizos, hermano, y que veo los jóvenes que determinan, porque nadie los obliga, es una convicción en su vida, si es una determinación y un paso de obediencia a bautizarse. Para mí es una grande bendición siempre ver a los jóvenes cuando dan esa declaración al mundo de que ahora viven para Dios. Me encanta, hermanos, gloria al Señor. Fíjese, hermano, que a Dios le gusta que lo recordemos, que recordemos lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque mire, al pueblo de Israel se lo dijo. Voy a leerle algunos versículos que están en Deuteronomio capítulo 8. Después usted lo puede leer todo en su casa, yo le voy a leer aquí algunos nada más. Dice, ya estaban a punto de entrar a la tierra que el Señor les había prometido. Pero vean lo que les dice el Señor en el versículo 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, ¿sí? O sea, acuérdate de todo lo que has pasado, acuérdate de todo lo que has vivido, acuérdate cómo el Señor te ha sostenido, ¿sí? Alimentándoles, proveyéndoles todo, dice, acuérdate. El versículo 11, si usted lo tiene ahí, vea el versículo 11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos que yo te ordeno hoy. Vea usted, no olvides. Es la declaración del Señor, no olvides. El versículo 14, vea usted lo que dice la palabra. Nos dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides, ¿sí?, de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, el anhelo de Dios, hermano, es que nosotros siempre estemos recordando, que no olvidemos todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. El verso 18 y el 19 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, dice, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. O sea, al Señor, hermanos, le gusta que recordemos. Por eso, hermanos, la importancia de la Santa Cena. Y ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que recordar cuando nosotros participamos de la Santa Cena. Porque a veces como creyentes hemos olvidado lo que tenemos que recordar permanentemente, constantemente, hermanos, en nuestra vida. Dice el salmista en el Salmo 103, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Constantemente, hermanos, tenemos que recordar los beneficios de Dios para nuestra vida.
Y el mayor beneficio que Dios nos ha dado, hermanos, es Cristo. Es el mejor regalo, hermanos. Y ¿sabe qué, hermanos? La vida, lo especial en Cristo Jesús se centra en lo que fue su muerte y luego su resurrección. Porque es el motivo, hermanos, por el cual nosotros estamos aquí. Es la razón por la que estamos nosotros aquí. Porque Él dio su vida. Sí, para que nosotros, hermanos, pudiéramos ser rescatados de la misma muerte en que nos encontrábamos y tuviéramos vida en Cristo Jesús. Primera de Corintios, en el capítulo 15, hermanos, el apóstol Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vea usted, primero, era lo primero que Pablo les decía. Era el mensaje que él llevaba, era el mensaje que él proclamaba. Dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Dice, y resucitó, sí, al tercer día. Hermanos, es maravilloso. Y ahora está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Es algo especial, hermanos, es el mayor beneficio. Mire, en la palabra de Dios nosotros encontramos muchos milagros, hermanos, que hizo Jesús. Pero por más extraordinarios que sean los milagros nos salvan. Si no, hermanos, en la actualidad hay mucha gente que ha recibido milagros, hermanos, de Dios y no han entregado su vida a Cristo. No son salvos. Los milagros nos salvan. Mire, en la palabra encontramos muchas enseñanzas sabias, especiales, maravillosas de Jesús, hermanos, extraordinarias, y las personas las escuchan. ¿Sí? Pero las enseñanzas nos salvan. Lo que nos limpia de todo pecado, hermanos, es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso es que siempre tenemos que recordar el sacrificio que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso Jesús no debe ser olvidado. Por eso Él les dijo: en memoria de mí. Acuérdense siempre de mí. Debemos recordar su entrega, debemos recordar su sacrificio, su muerte, su sangre derramada, toda su vida entregada, hermanos, por amor a nosotros. Debemos recordar su amor. Dice Romanos, el capítulo 5, el verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos miserables, hermanos. ¿Quién daba algo por nuestra vida? Nadie. Sí. Sin embargo, hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, dio su vida para que usted y yo podamos tener vida. Eso es maravilloso. Es algo que nunca podemos olvidar. Por eso ahorita, hermanos, gloria a Dios. Sí, hermanos, alabe al Señor. Dice la palabra de Dios que con nuestras palmas adoremos a Dios. Y por eso ahorita, hermanos, en esa entrega, en ese reconocimiento, decíamos: el centro de mi vida es Jesús. Como una realidad, como una verdad en lo más profundo de nuestro ser. Sí, Jesús, tú eres el centro de mi vida. Hermanos, no podemos olvidar su misericordia. No podemos olvidar su poder, porque ni la misma muerte lo pudo vencer, hermanos. Él resucitó y está a la diestra de Dios y está al pendiente, hermanos, de nuestra vida. Qué maravilloso. Por eso es importante, hermano, que al participar de la Santa Cena recordemos, meditemos todo lo que el Señor ha hecho por nuestra vida. ¿Dónde nos encontrábamos? Como dice el himno ese: ¿dónde estaría yo si tú no me hubieras rescatado? ¿Dónde estaría yo si tu sangre preciosa no me hubiera limpiado de mis pecados? Pero podemos decirle: gracias, Jesús, porque me salvaste. Gracias porque ahora estoy aquí adorándote, alabándote, porque estoy participando de estos elementos, recordando el sacrificio precioso que tú hiciste por mí. Esa es la importancia que debe de tener para nuestra vida la Santa Cena. ¿Sabe qué? Número 2. Nos hace actuar, hermanos, en el presente, hoy cuando participamos de la Santa Cena. Pero fíjese también, hermanos, nos hace mirar al futuro. Dice la palabra
en el versículo 26 dice que cuando hacemos esto, la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga. Y cada vez que la celebramos, hermanos, recordamos la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo involucra una gran victoria para nuestras vidas, hermanos. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, el verso 14, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, al diablo mismo. Jesucristo, hermano, en la cruz del Calvario nos dio la victoria. Somos victoriosos en Él, hermanos. En la cruz del Calvario Jesús venció a Satanás, hermanos. Al hablar de la muerte de Cristo, hermanos, estamos hablando del mayor sacrificio, pero sabe también que estamos hablando y recordando el grande amor que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la palabra en Primera de Pedro, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, hermanos. Amén. Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, hermanos, preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, para ser manifestado en los postreros tiempos. Y luego dice, por amor a vosotros. O sea, el sacrificio de Cristo, hermanos, es por amor a usted, por amor a mí. Por eso es que debe de ser para nuestra vida como creyentes algo importantísimo el participar de la Santa Cena, recordar el gran amor de Cristo, hermanos, que fue capaz de que su sangre fuera derramada para que nuestros pecados fueran limpiados, y solamente, hermanos, por amor a nosotros. Gloria al Señor. Este es el gran mensaje que nosotros debemos anunciar, hermanos, cada día hasta que Él venga. Nosotros tenemos que hablarles a los perdidos de Cristo. Y si hay aquí alguna persona que no había escuchado que Dios le ama, en esta tarde déjeme decirle, Dios le ama de una manera tan especial como usted no puede imaginarse. Porque Dios dio a su Hijo para que usted pueda ser rescatado de su vana manera de vivir. Dios quiere limpiar su vida, Dios quiere limpiarle de sus pecados. Dios quiere mostrarle todo el amor que Él tiene para usted. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Si usted está en pecado, va a la muerte. Pero dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que es Jesucristo, es vida eterna, hermanos. La vida eterna, la vida la tenemos en Cristo Jesús. Y como creyentes, hermanos, nosotros ya no tenemos, hermanos, ningún temor, porque sabemos que nuestros enemigos han sido vencidos. Si lo dice la palabra, que el precio de nuestro rescate ya se pagó, y no se pagó en pesos, ni en dólares, ni en euros. Dice, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos que vivir en una bendita esperanza, hermanos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque ciertamente participamos de los elementos, hermanos, recordando el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, ¿sí? Y miramos al pasado y lo podemos ver ahí, hermano, hecho una mole humana, una masa sangrando, hermanos, golpeado, lastimado, con aquella corona de espinas, con todos los latigazos que le dieron, todo lo que le hicieron, hermanos, su sangre derramada. Oh, hermanos, y eso es tremendo, un dolor en nuestro corazón, pero es el sacrificio de Cristo. Pero después, hermano, vemos al futuro.
Y nuestra esperanza se agiganta, hermanos, porque sabemos que Él no está muerto, que Él resucitó, que está en el cielo, y que la promesa que nos hizo en su palabra es que Él va a regresar por nosotros para llevarnos con Él. Eso es maravilloso. Cuando pasamos aquí, hermanos, a participar de estos elementos, esa es la esperanza que debe de haber en nuestra vida. Gracias, Señor, porque estoy listo para cuando tú vengas por mí. Gracias, Dios, porque esa es la esperanza en mi vida, en mi ser, que tú vas a regresar. Oh, hermanos, Él viene por nosotros. Y qué precioso que podamos decirle: Señor, yo espero tu venida. Porque como escribió, hermanos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el Dios de toda gracia nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza, hermanos, estar en la gloria con el Señor por toda la eternidad. Le invito a que sigamos viendo por qué la importancia de la Santa Cena, hermanos. Es importante porque tiene una implicación personal. Aquí es muy individual para cada uno de nosotros. Dice el versículo 28: pruébese cada uno a sí mismo. Y luego dice el versículo 31: si pues nos examinamos a nosotros mismos. O sea, aquí es, no ve a tu vecino, ve al hermano que está en el otro extremo. No, la palabra de Dios dice: pruébate tú, examínate tú. Sí, fíjese. Y déjeme decirle algo que me llamó la atención. Leyendo el comentario de Matthew Henry, decía él que el apóstol Pablo no manda que el que participe de la Santa Cena sea una persona digna de participar de la Santa Cena. Dice, porque si de eso se trata, no va a haber ninguno digno de participar de la Santa Cena. Él dice: pruébese, examínese cada uno, ¿sí? Al acercarse a la mesa. Y dice, el apóstol manda que lo hagamos dignamente. Oiga, y esto me llamó la atención, me cautivó, ¿sí? Porque es cierto, ninguno somos dignos, dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno. Ahorita que el pastor decía que cuando estaba sentado, el Espíritu Santo venía y traía a su mente: si has hecho algo durante esta semana que ha ofendido a Dios, algo, aquí estamos delante de Él para que Él nos perdone, para que Él nos limpie. ¿Por qué, hermanos? Porque no somos dignos, pero venimos, hermanos, para que Él nos limpie. Oiga, y qué maravilloso, cuando el Señor nos limpia, nosotros podemos participar dignamente de la cena del Señor. Si hemos de participar de manera digna, hermanos, entonces debemos examinar nuestro corazón. Si hemos pecado, debemos confesárselo al Señor, hermanos, teniendo en cuenta que la sangre de Cristo sigue siendo efectiva, hermanos, y eficaz para limpiarnos de todo pecado. Fíjese, decía Omar, y todo es todo, de todo pecado, hermanos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Llegar a la mesa, hermanos, del Señor, llegar a participar de la Santa Cena sin confesar a Él nuestros pecados, es participar indignamente de la cena del Señor, porque no estamos valorando entonces el sacrificio de Cristo. Estamos teniendo en poco la sangre de Cristo, que es lo único que nos puede limpiar de nuestros pecados. Dice, por eso dice el versículo 20, fíjese, el versículo 28 dice: examínese a sí mismo, y luego dice: y coma entonces del pan y beba de la copa. O sea, qué maravilloso es Dios, hermanos, qué bello es Dios, qué precioso, qué lindo, nos da la oportunidad,
si venimos con algo en nuestro corazón, de que podamos ir, hermanos, a Jesucristo y decirle: perdóname, Señor, te he ofendido a alguien, me han ofendido y me siento mal, Señor, traigo esto en mi corazón, pero gracias porque en esta tarde tú me das la oportunidad de confesártelo, de decírtelo, de platicártelo a ti, mi Señor, y la oportunidad de que tu sangre preciosa me limpie, Dios, y yo pueda participar de la cena del Señor. Oiga, qué maravilloso. Dice Matthew Henry de ese versículo: nadie puede juzgar la conciencia ajena ni impedir que un hermano participe. Y que aquí el apóstol Pablo, cuando dice que al examinarse la persona comprueba que no esté en condiciones, hermanos, se abstenga de tomar el pan y el vino, pero que si después de examinarse y va a la misma presencia de Dios, sí, ahí a donde Jesús hizo el sacrificio, así como los judíos llegaban, hermanos, al tabernáculo, lo primero que llegaban era al altar de bronce, al sacrificio donde el animal tenía que derramar toda su sangre para el perdón de sus pecados. Así podemos nosotros venir a Jesús, hermanos, y decirle: necesito que tu sangre preciosa me limpie, he pecado, Señor, pero límpiame, porque tu sangre sigue limpiando de todo pecado. Y lo podemos hacer, hermanos, y el Señor no es como nosotros. El Señor siempre está dispuesto a hacerlo. A Él le encanta, hermanos, que recordemos lo que Él es y lo que Él hace por nosotros. Entonces, hermanos, podemos participar del pan y de la cena, del pan y del vino, al arreglar nuestra situación y nuestra comunión con el Señor. Si tras el examen, hermanos, de conciencia en nuestra vida, dice Matthew Henry, se halla que está en pecado contra el Señor o contra un hermano, sí, ha de confesar, dice, arrepentido su pecado al Señor. O sea, tenemos la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que constantemente quiere estar limpiando nuestra vida. Y vea lo que dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la palabra? Él es fiel y justo, amén, para limpiarnos, para perdonar, hermanos, nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Aquí está el Señor, hermanos, hemos pecado, vamos confesando al Señor nuestro pecado y el Señor nos va a perdonar, porque Él es fiel y justo para limpiar. Hermanos, qué maravilloso, qué hermoso hacer esto del juicio personal, hermanos, guiados por el Espíritu Santo. Porque cuando somos redarguidos de pecado, hermanos, eso nos conduce al arrepentimiento, eso nos conduce a pedir perdón. Y eso nos hace mantenernos siempre en la voluntad de Dios. Y acuérdese que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces el Señor quiere que de esa manera mantengamos, hermanos, nuestra vida. Por eso es la importancia de la Santa Cena, a no dejar que pase mucho tiempo en su vida sin que usted pueda tener esa bendición y ese privilegio de participar de la Santa Cena. A que si hay algo usted pueda reconciliarse, si hay algo en su vida usted pueda pedirle perdón al Señor, para que usted de una manera dignamente pueda participar de la cena del Señor. Hermanos, de verdad no debemos de pasar a participar de la Santa Cena, no debemos acercarnos a la mesa como un rito, sino en memoria del sacrificio de Cristo, anunciando, hermanos, conscientes de que a través de su muerte fue pagada la deuda de nuestros pecados, de los pecados pasados, de los pecados presentes que cometemos, porque no, hermanos, dice la palabra de Dios, sed santo como yo soy santo. Es el anhelo de Dios, que vivamos cerca de Él, y cuando vivimos tan cerca del Señor, vivimos tan lejos del pecado. Pero estamos en este mundo, dice el Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces ofendemos a Dios, hermanos, en el presente como hijos de Dios, pero dice que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y también, hermanos, con una expectativa futura.
diariamente. Hoy el Señor me limpia, pero mañana tengo que acercarme también a Él y pasado hasta que Él venga, hermanos. Amén, porque esa es nuestra esperanza, que Él va a venir por nosotros, porque Él vive, hermanos. Hermanos, no veamos la Santa Cena solamente como una ceremonia física, sino como un acto espiritual. No veamos que pasamos y venimos. Dice una hermana, ay, me tocó la copita bien vacía. No mire eso, las cuestiones físicas, ¿sí? Usted pase en su corazón consciente de lo que esto significa, que es algo que va más allá, que es algo de altura, que es algo del mismo cielo, que es algo espiritual, porque es del Señor. El pan representa el cuerpo de Cristo. Dice Isaías 53, quien llevó, dice, el castigo de nuestra paz, que fue herido por nuestras transgresiones y que por su llaga fuimos nosotros curados. No es la carne de Cristo ni la sangre de Cristo, representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahorita en la escuela dominical estuvo tan especial la clase de los líderes y nos decía Víctor, y le pasé de su cuadernito algunas cositas, porque hay personas que dicen que es la carne y la sangre de Cristo. Y me llamó la atención una de las cosas que decía Víctor de un comentarista bíblico. Dice, si eso fuera cierto, entonces seríamos caníbales porque estaríamos comiendo carne humana, y no somos. No, hermanos, son elementos que representan metafóricamente, simbólicamente, hermanos, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la palabra de Dios en Juan, hermanos, ahí dice que debemos de comer la carne y beber la sangre de Cristo. Y luego dice la palabra que los que comen la carne de Cristo y beben su sangre permanecen en Él. Dice, y Él en ellos. Pero vea usted, hermanos, ya a veces la gente con esos pasajes dice, ya ven si es carne y sangre. No, hermanos, esto no puede ser cierto en forma literal, es simbólica. Cuando se habla de comer la carne y beber la sangre de Cristo, hermanos, habla de la unión íntima, espiritual que debe de haber del creyente con el Señor, hermanos. El comer el cuerpo de Cristo, hermanos, es alimentarnos de Él, de su palabra, hermanos. Oiga, qué maravilloso. Alimentarnos con su propia palabra hasta que nuestra propia humanidad se fortalezca, se limpie y nos impregne, hermanos, de Él. Eso es comer la carne de Cristo, leer su palabra, comer su palabra, hermanos. Así como el pan, dice la palabra, que sus palabras, hermanos, dijo Jesucristo, son espíritu y ¿qué más, hermanos? Y vida. Entonces, si queremos tener vida, hermanos, y vida en Cristo, tenemos que comer la palabra, leer la palabra, hermanos. Dice que como el Padre imparte vida al Hijo, así el Hijo imparte vida a quienes nos alimentamos de Él. Alimentarnos de Cristo, hermanos, es alimentarnos de su palabra, es leer su palabra, porque dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Eso fue lo que nos dijo Víctor ahorita en la escuela dominical. Bien interesante, hermanos. Entonces, hermanos, les recuerdo, participar de la cena del Señor dignamente no se habla de ser perfectos, sino se habla de reconocer nuestras faltas y venir a Él, porque en Él, hermanos, somos perfectibles. Amén. Es la oportunidad de juzgarnos y de ponernos a cuentas con el Señor. No debemos ser guiados por las emociones, por lo que siento solamente, sino por medio del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Participar dignamente, hermanos, es reconocer nuestras debilidades y pedirle ayuda al Señor para evitar ser juzgados por el mundo. Debemos anhelar, hermanos, entrar confiadamente ante el trono de la gracia para pedir perdón y no sentirnos acusados. Recuerde que el enemigo, hermanos, esa es su especialidad, y va y nos acusa delante del Padre. Oiga, pero hermanos, nosotros ya sabemos lo que dice la palabra,
y luego usa gente a nuestro alrededor para acosarnos. Pues no que eres cristiano, pues no que eres esto, pues no que eres muy santo. No, soy una persona, hermano, soy un pecador redimido por la sangre de Cristo, una persona que busca del Señor, que anhela más de Cristo, ¿sí? Con defectos, con virtudes, pero que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, y eso es lo que nos hace mejores personas. Por eso dice la palabra: acerquémonos confiadamente, fíjese, confiadamente, no con miedo, no, confiadamente en que el sacrificio de Cristo, hermanos, es maravilloso, es especial. Su sangre nos limpia de todo pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo necesito tu ayuda, Dios, y tu ayuda siempre es oportuna. Por eso me acerco a ti, te necesito, Dios. Oiga, y venimos a Él de esa manera y siempre lo vamos a encontrar. Hermanos, que la Santa Cena no sea una ceremonia religiosa, sino un acto maravilloso que nos acerque a la misma presencia del Todopoderoso. Déjeme decirle que la Cena del Señor es un banquete, y de los más especiales, porque llega a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro ser entero. Es una fiesta de liberación, es una fiesta de bendición preparada para usted, que es pueblo de Dios, para ponernos a cuentas, para buscar la comunión con Él. Por lo que debemos, hermanos, participar gozosos, hermanos, de la cena del Señor, por esa oportunidad que Dios nos da de recibir, hermanos, la bendición por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Hermanos, hagamos de la cena del Señor en nuestra vida una celebración maravillosa, algo especial. Que en esta tarde, hermanos, la misma presencia de Dios que está en este lugar, que la hemos podido sentir porque hemos proclamado, porque hemos recordado, porque le estamos diciendo: sí, Jesús, el centro de mi vida entera eres tú. Y cuando llamamos a Jesús Señor, dice la palabra que es por el Espíritu Santo. Cuando lo decimos: eres el centro, Señor, eres el Señor de mi vida, estamos, hermanos, reconociendo todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y cuando pasamos a participar de la Santa Cena, eso le estamos diciendo: gracias, Señor, porque tú sigues siendo el centro de mi vida. Gracias por perdonar mis pecados, y gracias, Dios, por prepararme para el momento que tú vengas por nosotros. ¿Quiere ponerse de pie, hermano? Ojalá que podamos recordar siempre esto, hermano, y que cada vez que nosotros participemos de la cena del Señor, vengamos con ese corazón agradecido a nuestro Dios, y que no nos perdamos la bendición de hacerlo. Me comentaba una hermana: es que ya tengo muchos meses que no puedo participar de la cena del Señor. Me decía, y me duele en mi corazón. Hermanos, el Señor nos da oportunidad de ponernos a cuenta con Él, de pedirle perdón a las que nos han ofendido. Me decía una chica: yo no puedo participar de la Santa Cena porque no puedo perdonar a tal persona. Hermanos, acuérdese que y me decía: no siento perdonar a tal persona. Yo le decía: el perdón no es cuestión de sentirlo, es cuestión de decidirlo. Usted puede arreglar su vida con Dios en esta tarde, ¿sí? Decirle: Señor, perdóname, y yo perdono, yo decido perdonar a los que me han ofendido, a los que me han lastimado, a los que me han herido. Señor, si tú te hicieron tantas cosas tremendamente y tú pudiste perdonar, gracias, Dios, porque tu sangre preciosa me hace partícipe de tu naturaleza. Y ahora, Cristo, que vives en mí, porque ya no vivo yo, sino tú en mí, yo puedo perdonar porque tú vives en mí a las personas que me han ofendido y que me han lastimado. Platíquelo con el Señor, examínese, pruébese, arregle con el Señor, y que esta tarde sea una tarde de fiesta para usted, una tarde de bendición al participar de la cena del Señor. Amén. Si usted gusta pasar a este lugar o ahí.